Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Economía y Sociedad Mexicana en el Instituto Gorima, en el tercer año de preparatoria. Vamos a hablar de tres temas en esta clase: proyecto político del neoliberalismo mexicano, proyecto cultural y proyecto social. Bien, en el proyecto político del neoliberalismo mexicano plantea una democracia electoral de pocos, con pocos y para pocos, a la que se le prohíbe ofrecer alternativas de carácter económico. En esta circunstancia, el proyecto neoliberal político tiene cuatro aspectos. Número 1, cupular. 2, metropolitano. 3, antipopulista. 4, autoritario. Comenzamos con el primero, cupular. Esto quiere decir que el manejo de la política y la economía se encuentra en manos de una oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Es el sistema político en el que dominan los empresarios o gente de mucho dinero, y ellos son los que están en el poder, ¿sí? El control de las organizaciones políticas y sociales es vertical, es decir, se ejerce desde arriba, o sea, como una cúpula. Por eso de ahí toma su nombre, en el que la punta de la cúpula pues, es el presidente o el mandatario de Estado. Las siguientes bóvedas son precisamente la oligarquía, y hasta abajo, en los sostenes y en las columnas, el pueblo metropolitano. Debido a que favorece a los grandes capitales metropolitanos internacionales, de tal manera que la transnacionalización o internacionalización desplaza las decisiones económicas de los estados nacionales a los centros de gestión internacional. Por eso se habla de la extinción del Estado Nacional. ¿Sí? Precisamente está muy relacionado con la globalización, es decir, ahora se piensa traspasar las fronteras a través de los medios electrónicos y en este caso buscar hacer una política universal. La sociedad deja de concebirse como constituida por ciudadanos soberanos para convertirse en la reunión de consumidores soberanos. Antipopulista, porque favorece el distanciamiento entre poseedores y desposeídos. No tiene como meta solucionar los grandes problemas de México, como la desigualdad, la falta de democracia, las profundas diferencias entre la mayoría del pueblo y los dominadores, que son minoría. Su meta es que el que más tiene cada vez tenga más. Y finalmente, autoritario. No es casual que el autor y el literato Mario Vargas Llosa haya llamado dictadura perfecta al régimen mexicano y que éste abrazara el modelo neoliberal. Tampoco lo es que las dictaduras militares de la década de 1970 hayan sido las precursoras en Latinoamérica en implantar el neoliberalismo. Bien, con esto hemos abarcado el proyecto político del neoliberalismo mexicano. Vamos al proyecto cultural del neoliberalismo mexicano, ¿sí? Y pues tenemos tres secciones o tres aspectos del neoliberalismo cultural en México: sociedad light, homo videns y emotivismo. Bien, este proyecto favorece una sociedad light o sociedad del espectáculo, donde el Homo sapiens sapiens está cediendo su lugar al Homo videns. Esto traducido al español significa el hombre visual. Por eso ya hablaban de la cultura visual, ¿sí? El Homo videns es aquel que recibe todo en imágenes, que ya no utiliza la crítica y el criterio racional para juzgar las cosas, sino que todo lo tiene que ver. Bien, Homo sentimentalis precisamente es una condición moral en la que lo bueno y lo malo se establece con base a las preferencias personales. Si me gusta, está bien; si no me gusta, es malo. Y al Homo economicus, es decir, al hombre de escaso pensar crítico, que prefiere una realidad digerida en imágenes, al que poco le importa si es verdadera o falsa, y quien considera el mercado como el eje central de su vida. El hombre neoliberal se hace afecto al arte light, al cine light, a la literatura light, a usar todos los medios a su alcance para llevar una vida light. Artificialidad, comercialización y sensiblería se convierten en conceptos de vida común, que también se trasladan al ámbito educativo. Finalmente, vamos a ver el proyecto social del neoliberalismo mexicano, y se caracteriza
porque alienta a los llamados movimientos sociales, con tal que sirvan de válvulas de escape de la inconformidad de las masas y carezcan de un proyecto alternativo, integrador, que haga contrapeso a la propuesta fragmentadora neoliberal. Manifestaciones de campesinos, de trabajadores sindicalizados, de estudiantes inconformes, de maestros descontentos, de ecologistas preocupados, de globalifólicos, de defraudados por cajas populares, de vendedores ambulantes, que hacen suyas infinidad de causas. Son algunas de sus expresiones. Asimismo, existen 4 movimientos que a pesar de todo se han fortalecido a la sombra neoliberal y que son materia de profundo análisis en el terreno de las ciencias sociales. Y entonces son 4: neofeminismo, movimiento queer, multiculturalismo y subculturas. Comencemos con el neofeminismo. El neofeminismo mexicano, que, de acuerdo con Elí Bartra, comprende las 3 últimas décadas del siglo XX. En la de los años 70 se caracteriza por una presencia política. En la de los 80 se hace asistencialista. Empieza el proceso de institucionalización del movimiento y se crean redes de intercambio latinoamericano y del Caribe. Para los 90 ya se ha institucionalizado y burocratizado, pero con pluralidad, diferencia y competencia son categorías que rompen con ese denominador común. Movimiento queer, que como propone Gabriela Cano, surge de una encrucijada transdisciplinaria entre feminismo, psicoanálisis y estructuralismo postfuncionalista. Lo queer es lo que está fuera de lugar, lo trastocado. Trata de demostrar que la identidad de género, sexo, hombre-mujer o masculino y femenino son solo construcciones culturales, o bien denominados actos performativos, y se lanza a la hibridación con aspectos como transexualidad, transvestismo, homosexualidad y otras recategorizaciones. Bien, el penúltimo, multiculturalismo. Este movimiento se presenta cuando todos los grupos étnicos importantes de una zona, región, ciudad o distrito tienen una presencia más o menos equitativa. Y finalmente, las subculturas y la contracultura. ¿Sí? Las subculturas son, según Gómez Jara, sistemas de normas y valores con cierta autonomía que no los desliga del todo de la cultura global en que se insertan. Por ejemplo, la subcultura de los deportistas, de los indígenas, de los artistas, de los seguidores del rock, de la violencia, del sexo servicio, etc. En cambio, la contracultura presenta pautas y propuestas de comportamiento que se rigen como alternativa a los aspectos centrales de la cultura dominante en una sociedad. Por un lado, rechaza ciertos valores y normas sociales, y por otro, recrea y difunde otros de carácter contrario, verbigracia, grupos consumidores de drogas, grupos ilegales, grupos políticos radicales, sectas religiosas, movimientos con reivindicaciones sexuales alternativas, pandillas y bandas juveniles, etc. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.